Buenos Aires, 18 de julio de 1994, 9:53 de la mañana. En menos de un segundo, 300 kilos de explosivo no solo demolieron 7 pisos de un edificio, sino que pulverizaron la confianza en la justicia de todo un país. Pero aquí está el dato que los manuales de historia suelen omitir. ¿Sabías que la pieza clave que resolvió el caso, el motor de la camioneta bomba, fue hallado entre toneladas de escombros de manera casi milagrosa? Solo para que una década después se descubriera que el juez de la causa le pagó $400,000 a un sospechoso para que señalara culpables por encargo. ¿Estamos ante un atentado terrorista o ante el mayor montaje cinematográfico de la historia criminal argentina? Hoy, en La Lupa Criminal, desenterramos la verdad bajo los escombros de la AMIA. Prepárate, porque después de este video, no volverás a ver las noticias de la misma manera. El polvo todavía flotaba en el aire de la calle Pasteur al 600. Era una niebla espesa, con olor a azufre y muerte. Los primeros que llegaron no fueron policías, sino vecinos con las manos desnudas. Según los informes forenses de aquella mañana, el escenario era dantesco. Cuerpos sepultados bajo placas de hormigón de varias toneladas. Pero antes del caos, hubo vida. Y esa vida es la que la impunidad intenta borrar. Retrocedamos el reloj. Solo 2 horas antes del estallido, 7:30 am, Sebastián Barreiros, de apenas 5 años, se quejaba del frío. Su mamá, Rosa, le abrochaba el tapado mientras caminaban hacia el hospital de clínicas para un control de rutina. Sebastián tenía una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. En su jardín, los maestros recordaban su sueño. Quería ser el que arregla los problemas de la gente. No sabía que ese lunes, su caminata por la vereda de la AMIA lo convertiría en la víctima más joven de una guerra que no era suya. Sebastián no era un número. Era un niño que amaba los dibujos animados y que, según su madre, ese día estaba especialmente inquieto, como si el aire ya pesara. Mientras tanto, en el interior del edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina, la rutina comenzaba. Cristian Dectiar, de 21 años, se preparaba un café. Cristian era un joven con un futuro brillante. Estudiaba abogacía y ya trabajaba en el área social de la Mutual. Sus amigos dicen que su rutina era inquebrantable. Llegaba temprano, saludaba a los guardias con un chiste y se sumergía en sus expedientes para ayudar a los más necesitados. Tenía el sueño de ser un gran jurista. Su oficina estaba en uno de los pisos que recibió el impacto directo. La prensa especuló años después sobre si hubo advertencias. Algunos testimonios mencionaron que días antes, el personal de seguridad había notado vehículos extraños circulando por la zona. Sin embargo, la fiscalía consideró que no hubo negligencia en la seguridad del edificio, sino una planificación externa de precisión quirúrgica. Pero, ¿realmente fue así? ¿O hubo una zona liberada que permitió que una camioneta cargada de explosivos estacionara frente a un objetivo tan sensible? A los pocos días del atentado, un grupo de rescatistas hizo un hallazgo que cambiaría el rumbo de la historia. Entre los hierros retorcidos de lo que fue el subsuelo, apareció un bloque de metal, el motor de un Renault Traffic. Según los investigadores, este motor tenía el número de serie intacto, lo que permitía rastrear su origen. Aquí entra en escena nuestra primera persona de interés, Carlos Alberto Tejeldín, apodado El Enano. Tejeldín era un conocido duplicador de autos, un hombre que vivía en la periferia de la legalidad, comprando vehículos chocados para revender sus partes o usarlas para armar autos nuevos con papeles falsos. La fiscalía consideró que Tejeldín fue quien acondicionó la camioneta usada como coche bomba. Fue detenido el 27 de julio de 1994. Pero aquí es donde la realidad supera la ficción. La prensa especuló con que Tejeldín sabía mucho más de lo que decía. Y en 1996 ocurrió algo inaudito. El juez de la causa, Juan José Galeano, fue grabado en una reunión secreta ofreciéndole a Tejeldín $400,000, fondos provenientes de la Central de Inteligencia Argentina, CIDE,
para que involucrara a oficiales de la policía bonaerense en la entrega del vehículo. Aclaremos la situación legal. Carlos Tejeldín pasó 10 años en prisión. Sin embargo, en 2004, un tribunal declaró la nulidad de toda la investigación por estas irregularidades. Tejeldín fue liberado y sobreseído. Años después, en 2020, volvió a ser juzgado y nuevamente absuelto, ya que no se pudo probar que él supiera que la camioneta que vendió terminaría volando un edificio. Un sospechoso que, según los investigadores, fue el eje de un montaje judicial diseñado para dar respuestas rápidas a una sociedad sedienta de justicia. Pero, ¿quién era el policía señalado por Tejeldín bajo soborno? Juan José Rivelli, un comisario de la bonaerense. Fue presentado como el cerebro logístico. Pasó años tras las rejas siendo inocente del cargo de terrorismo. Fue liberado cuando se descubrió el pago ilegal del juez. La fiscalía consideró en su momento que esta conexión local era la clave, pero resultó ser un castillo de naipes que se derrumbó, dejando a las familias de las víctimas con las manos vacías. Resaltamos una contradicción fundamental. El motor fue hallado a una profundidad y en un estado que muchos peritos consideraron sospechoso. Algunos expertos forenses sugieren que, dada la potencia de la explosión, el motor debería haber quedado mucho más destruido o proyectado en otra dirección. Fue plantado el motor para dirigir la investigación hacia Tejeldín y alejarla de pistas más peligrosas. Pero si crees que un juez pagando sobornos con dinero del Estado es el punto máximo de la corrupción en este caso, lo que estás por escuchar te hará cuestionar todo lo que sabes sobre la seguridad nacional. Mientras el país miraba a Tejeldín, una pista que involucraba familias presidenciales y llamadas desde la frontera fue borrada deliberadamente de los expedientes. Y justo cuando un fiscal parecía haber encontrado la conexión final entre el gobierno y los terroristas, apareció muerto en un baño cerrado por dentro, apenas horas antes de denunciar a la presidenta de la nación. ¿Fue un suicidio por remordimiento o el asesinato final para sellar el secreto de la AMIA? Quédate, porque entramos en el corazón de la conspiración. Mientras los familiares de víctimas como Paola Ciszewski lloraban frente a los féretros, la investigación tomaba rumbos contradictorios. Paola tenía 21 años. Estaba en la AMIA de casualidad, acompañando a su mamá a trabajar porque estaba de vacaciones de la Facultad de Abogacía. Su sueño era luchar contra la injusticia. Sus padres, desde aquel día, se convirtieron en activistas incansables, pero se encontraron con una pared de silencio. La prensa especuló intensamente sobre la llamada pista siria. Esta línea de investigación sugería que el atentado era una represalia contra el entonces presidente Carlos Menem por haber incumplido promesas de cooperación nuclear y venta de armas realizadas a Siria. Un hombre clave apareció: Alberto Canor Edul. Según los investigadores, Edul tenía vínculos con Tejeldín y su familia tenía una relación de amistad con la familia presidencial. El día del atentado, el nombre de Edul figuraba en la agenda de Tejeldín. Sin embargo, las órdenes de allanamiento contra sus propiedades fueron demoradas o directamente frenadas por llamadas provenientes de la Casa Rosada. Aclaración importante: Alberto Canor Edul nunca fue formalmente imputado de manera definitiva y falleció sin que se profundizara en su conexión. Las pruebas en su contra, como las grabaciones de llamadas telefónicas, desaparecieron. ¿Cómo es posible que se pierdan 66 cassettes de escuchas telefónicas fundamentales? La fiscalía consideró años más tarde que esto fue parte de un plan sistemático de encubrimiento. Agentes de la inteligencia de la CIDE declararon que recibieron órdenes de no investigar ciertas líneas que involucraban a ciudadanos sirios. Y luego está la pista internacional. Según los investigadores, la decisión del ataque se tomó en 1993. En la ciudad de Mashhad, Irán, se señalaron nombres como Ali Falahijan y Mohsen Rabbani. Rabbani era el agregado cultural de la embajada iraní en Buenos Aires. La prensa especuló con que él fue el cerebro detrás de la logística, utilizando su estatus diplomático para ingresar explosivos. Se emitieron alertas rojas de Interpol, pero Irán siempre negó todo, y los sospechosos nunca pisaron suelo argentino para declarar.
La historia de la AMIA es un recordatorio de que la verdad puede ser enterrada dos veces. Una por los criminales y otra por los encargados de buscarla. Si este video te parece impresionante y crees que la memoria es la única herramienta que nos queda contra el olvido, asegúrate de dar me gusta, comentar qué parte de este caso te genera más sospechas y suscribirte a mi canal a continuación. No te olvides de activar todas las notificaciones para no perderte ningún video de nuestras investigaciones criminales. Tu apoyo es fundamental para que estos casos no queden en el silencio. Hazlo ahora y sigamos con el misterio. El caso AMIA parecía destinado al archivo hasta que, en 2013, el gobierno argentino firmó un memorándum de entendimiento con Irán. El objetivo oficial era que un juez argentino pudiera indagar a los sospechosos en Teherán, pero para el fiscal Alberto Nisman, esto era una traición a la patria. La fiscalía, bajo la dirección de Nisman, consideró que el memorándum era en realidad una herramienta para levantar las alertas rojas de Interpol y garantizar la impunidad de los iraníes a cambio de beneficios comerciales. Nisman acumuló miles de horas de escuchas telefónicas. En enero de 2015, presentó una denuncia explosiva contra la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Pero el 18 de enero de 2015, el país se paralizó de nuevo. Alberto Nisman fue hallado muerto en el baño de su departamento en el complejo Le Parc. Tenía un disparo de una pistola persa calibre 22 en la sien derecha. La prensa especuló desde el minuto 1. ¿Suicidio o asesinato? Contradicciones que estremecen. Según los peritos de la Gendarmería Nacional, Nisman fue golpeado y ejecutado por dos personas que luego limpiaron la escena. Sin embargo, el Cuerpo Médico Forense y la Policía Federal consideraron que no había pruebas suficientes de la intervención de terceros. No había restos de pólvora en las manos del fiscal. La puerta del baño estaba cerrada, pero había un espacio por donde alguien podría haber salido. Un sospechoso lateral, Diego Lagomarsino, el informático que le prestó el arma, fue procesado como el partícipe necesario. Pero él sostiene que Nisman se la pidió por seguridad. Hasta hoy, Lagomarsino no ha sido condenado. La causa por la muerte de Nisman es un proceso abierto lleno de irregularidades, como la contaminación de la escena del crimen por parte de decenas de personas que entraron al departamento esa noche. Este suceso le dio el tiro de gracia a la causa AMIA. La atención se desplazó de las víctimas del 94 a la muerte del fiscal en 2015. Mientras tanto, el juicio por el encubrimiento del atentado original finalmente tuvo sentencia en 2019. El juez Galeano fue condenado a 6 años de prisión. Los fiscales originales también recibieron penas. La justicia confirmó lo que todos sospechaban. Durante años, la investigación fue desviada intencionalmente. Detengámonos un momento en la capa humana. Augusto Jesús tenía 20 años el día que el edificio cayó sobre él y su madre, María Hilda. Augusto era un joven trabajador, dedicado a cuidar a su mamá y con el sueño de formar una familia. Su vida, como la de otras 84 víctimas, quedó reducida a una entrada en un expediente que hoy tiene más de 200.000 fojas. ¿Alguien leyó realmente cada una de estas páginas con la intención de encontrar la verdad o solo para ocultarla mejor? Resaltemos un error policial ignorado. El día del atentado, una patrulla policial que debía custodiar la cuadra de la AMIA se había retirado de su puesto minutos antes de la explosión por una supuesta orden de relevo que nunca quedó clara en los libros de guardia. ¿Casualidad o zona liberada? La prensa especuló con que la logística del atentado necesitó apoyo local de fuerzas de seguridad para poder circular con una camioneta cargada de explosivos por una de las zonas más vigiladas de la ciudad. Un resultado forense inesperado. En años recientes, se realizaron nuevos estudios de ADN sobre restos encontrados en el lugar que no habían sido identificados. Se descubrió que pertenecían a una víctima número 85 que no figuraba en las listas originales. Lo que demuestra que, a décadas del hecho, ni siquiera tenemos certeza total sobre quiénes estaban allí. El caso AMIA es el monumento a la frustración. Es una historia donde los héroes son los familiares que, con fotos de sus seres queridos colgadas al cuello,
caminan cada lunes frente a los tribunales. Es una historia donde los villanos no solo están en el extranjero, sino que se sentaron en los despachos más importantes de la justicia y el gobierno. ¿Cómo se explica que, tras 30 años, no haya una sola persona cumpliendo condena como autor material o intelectual del peor atentado en la historia de América Latina? ¿Es que no se pudo encontrar la verdad? ¿O es que la verdad es tan peligrosa que el Estado prefirió enterrarla bajo el hormigón? La pregunta que te dejo es esta. Si hoy ocurriera algo similar, ¿confiarías en que las autoridades te dirían la verdad o buscarías entre los escombros de la información oficial lo que intentan ocultarte? Dato final. En 2024, la máxima instancia penal de Argentina ratificó que el atentado fue un crimen de lesa humanidad orquestado por Irán y ejecutado por Hezbollah. Pero sin extradiciones y con los principales testigos muertos o silenciados, la sentencia es, para muchos, un papel simbólico. La justicia que llega tarde sigue siendo justicia. Gracias por acompañarnos en este viaje al fondo de la oscuridad. La memoria es lo único que mantiene vivos a Sebastián, a Paola, a Cristian y a los otros 82 nombres que esperan respuesta. Si crees que este video ayuda a mantener esa llama encendida, compártelo. No te olvides de dar me gusta y suscribirte para más investigaciones. Nos vemos en el próximo video para seguir analizando la realidad bajo la lupa. Esto fue La Lupa Criminal. Hasta la próxima.